Ya desde pequeña, mi padre lo contaba siempre, que él tenía un hermano mayor y decía, este es mi hermano Celso, que se marchó a Estados Unidos y murió en la Segunda Guerra Mundial, que era piloto. Me acuerdo desde pequeña de eso, porque mi padre tenía 7 años cuando Celso se fue y ya no lo volvió a ver nunca más, o sea que era pequeño. Celso era medio hermano de mi padre, hijo de la primera mujer de mi abuelo, pero ella murió cuando la gripe española, o sea que era Celso pequeñito. Y mi abuelo, no sé, pero mi abuelo fue y volvió a Estados Unidos un montón. Y venía a verlo, iba y volvía. En una de esas conoció a mi abuela, se fueron los tres, Celso, mi abuela y mi abuelo, a Estados Unidos, pero a mi abuela no le gustó y ya se vinieron para aquí, definitivamente a España, en el 24 o así. Entonces se llevaba mucha diferencia de edad. Mi padre siempre decía que él era el preferido de Celso y poco más, o sea que se marchaba de España para no entrar en la guerra civil y se marchó a Estados Unidos y que era piloto y que se había muerto en el Pacífico. Era lo que contaba mi padre, nada más. Esta es la poca información que conserva la familia. Ahora, si os parece, tratemos de reconstruir su vida. Nuestro protagonista de hoy, Celso Mosteiro Correa, nació el 21 de septiembre de 1916 en la ciudad de Coruña, aunque con raíces en la cercana Sada. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, Celso decidió salir del país. Y lo hizo desde Lisboa, haciendo luego escala en Inglaterra, donde embarcó en el Manhattan rumbo a los Estados Unidos. Un destino al que ya había emigrado alguna vez buena parte de su familia, llegando al puerto de Nueva York el 19 de febrero de 1937. Una vez en los Estados Unidos, no volvemos a encontrar su nombre en un documento hasta el censo de abril de 1940, donde aparece viviendo en Nueva York como inquilino de la familia de Manuel Pardo, y gracias al documento sabemos que en esta época trabajaba de oficinista en una empresa de transporte. Si has visto alguno de mis anteriores vídeos sobre españoles alistados en el ejército estadounidense, te sonará que el 16 de septiembre de 1940 el presidente Roosevelt firmó la famosa Ley de Entrenamiento y Servicios Selectivos, es decir, el servicio militar obligatorio, que era extensible no solo a los ciudadanos estadounidenses, sino también a los extranjeros residentes en el país. Así, tan solo un mes después de la entrada en vigor de esta nueva ley, Celso se presentó el 16 de octubre en uno de los locales de registro. En su ficha, como persona de contacto, vuelve a aparecer su casero Manuel Pardo, aunque esta vez como amigo. Y lo más interesante es que en el apartado de ciudadanía figura primeros papeles para obtener la naturalización. Como os conté en vídeos anteriores, este registro era un paso previo a la posible llamada filas, que se realizaba posteriormente mediante una lotería. Y en el caso de Celso apenas tuvo que esperar unos meses, pues ingresó en el ejército el 17 de febrero de 1941, casi 10 meses antes de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, con el número de identificación militar 32.007.347. En su ficha figura aún como extranjero, soltero y con estudios universitarios. Al año siguiente, concretamente el 10 de agosto de 1942, mientras permanecía acuartelado en Fort Benning, Celso formalizó su petición de naturalización, que le fue concedida a los 4 días, un hecho del que, como podéis comprobar, se hizo eco la prensa local. Y dato no menos importante, en algún momento entre estas dos fechas, Celso contrajo matrimonio con Irma Villalba, neoyorquina de origen cubano. Ahora, guripas, si os parece, hagamos una pausa y recapitulemos los datos de la vida de Celso hasta este punto a través de fotografías del archivo familiar. Bueno, en esta foto está Celso, yo me imagino que con 16, menos de 10 años, sí, con mi abuela, cuando se fueron a Estados Unidos. La foto debe ser de un pasaporte o algo así. Esta yo creo que es la última foto que se debió hacer Celso antes de irse a Estados Unidos. En ella está mi abuelo, Celso y mi padre y sus 2 hermanos. A mí es la que más me gusta, bueno, por una parte porque sale mi padre y porque él tenía, esta foto él la guardaba aparte, no estaba metida en la caja con todas las demás, él la tenía aparte. Y esta es la primera foto que debió de mandar desde Estados Unidos porque es de julio del 37 y aquí está en una piscina de Nueva York. Pone: a mis padres les dedico esta fotografía, sacada en una de las piscinas de Nueva York. Su hijo, que les quiere, Celso, 10 de julio del 37. Y esta es con su mujer, la mandó en julio del 43, y es una foto aquí de los dos, muy de la época. Y esta otra, yo me acordaba de haberla visto por casa, la foto esta de él. Es más, hasta yo creo que había alguna en un marco, pero no me hagas caso.
Si tenéis conocimientos mínimos de uniformología estadounidense, habréis reconocido el uniforme de un teniente aviador. Y es que precisamente lo más llamativo de la historia de Celso Mosteiro es que tuvo la oportunidad de entrar en la Fuerza Aérea, donde los candidatos eran sometidos a diferentes pruebas y exámenes. Luego, según la puntuación, eran enviados a diferentes programas de entrenamiento. Pues Celso obtuvo la más alta calificación, que no era para los pilotos, sino para los bombarderos, que como su nombre indica, son los encargados de soltar las bombas desde los aviones. Esto se hacía mediante equipamientos ópticos especiales considerados alto secreto, por lo que los aspirantes a este puesto eran sometidos a exámenes adicionales para valorar su lealtad y patriotismo. Celso, tras completar su formación, obtuvo el rango de segundo teniente, y al entrar en el cuerpo de oficiales se le asignó un nuevo número de identificación militar, el 741.745. Hasta la prensa local de Nassau, Nueva York, se hizo eco del puesto de nuestro protagonista en una nota fechada el 7 de abril de 1943 acerca de miembros de la comunidad alistados en las Fuerzas Armadas. Pero además de bombardero, Celso recibió también formación como navegante, el encargado de mantener el rumbo correcto de la aeronave, pues iba a formar parte de tripulaciones del B-25 Mitchell, un bombardero medio en el que ambas funciones de navegante y bombardero eran compartidas por un mismo tripulante. El Museo del Aire de Cuatro Vientos en Madrid conserva uno de estos B-25, restaurado con los colores del Ejército del Aire español. Que sepáis que se trata de uno de los pocos ejemplares de este avión que pueden visitarse en toda Europa. El B-25 es un avión bimotor con una cola muy característica, al igual que lo es el morro acristalado, que es el lugar que ocupaba el bombardero navegante, ya que le proporcionaba gran visibilidad para tener éxito en su doble función de guiar y bombardear. En el caso de Celso, su bautismo de fuego llegaría en diciembre de 1943, cuando fue enviado a ultramar, asignado al 82 Escuadrón del 12º Grupo de Bombarderos, apodados Earthquakers, por los terremotos que provocaban sus bombas sobre el terreno enemigo. Una unidad estacionada en ese momento en el sur de Italia. Entre sus primeras misiones, además de vuelos sobre el frente italiano destacando el desembarco de Anzio, incluyeron incursiones en Yugoslavia. Unas misiones que no estaban exentas de peligro, y así el 30 de enero de 1944, en un vuelo sobre los alrededores de Roma, Celso Mosteiro resultó herido por fuego antiaéreo, aunque no de gravedad, y así aparece registrado en varios documentos del 12º Grupo. Resulta que esta fue la última misión de la unidad en el frente italiano, pues el 1 de febrero partieron, haciendo primero escala en Egipto, hacia el Teatro de Operaciones de China, Birmania, India, CBI por sus siglas en inglés. El enemigo ahora sería el ejército japonés, al que comenzarían a hostigar a partir del 21 de abril, primero desde la base aérea de Chegao, hoy en día Bangladesh, y después desde Pandbiswar, en la India. Pues bien, guripas, fue precisamente desde este segundo aeródromo de donde despegó Celso Mosteiro en la que sería su última misión. Era el 20 de junio de 1944 y hacía tan solo 10 días que había sido ascendido a primer teniente. En este día, Celso fue asignado a un B-25 pintado con el numeral 41. El resto de la tripulación la formaban el piloto, segundo teniente Kaiser, el copiloto, también segundo teniente Barkett, los sargentos técnicos Dalton como operador de radio y Cartwright como armero, y el cabo Kelliher mecánico. En total serían 3 aviones con la misión de transportar municiones vitales para el frente de Infal. El plan consistía en llevar los suministros hasta el aeródromo de Palel y luego regresar haciendo escala en el de Kumila. Un vuelo aparentemente rutinario sobrevolando selvas y montañas, pero realmente peligroso, pues transportaban en su interior más de 1 tonelada de municiones. Así, poco después de las 7 de la mañana, despegaban las 3 aeronaves del aeródromo de Pandbiswar, con el avión de Mosteiro a la derecha de la formación. Pero debido a la mala visibilidad, a las 8 horas y 20 minutos, el avión líder ordenó romper la formación y continuar hacia el objetivo de forma independiente. Y esto, guripas, fue lo último que se supo del avión de Mosteiro, pues el avión número 41 nunca llegó a su objetivo, y una vez separado de la formación no volvió a tenerse noticia del avión ni de ninguno de sus tripulantes. Tampoco ninguna otra tripulación volvió a tener contacto visual ni de radio con el avión. Son muchas las incógnitas que rodean el caso. ¿Sufrieron un ataque enemigo? Parece improbable. ¿O se trató de un accidente mecánico? Y en ambos casos la pregunta es,
¿Su tripulación habría tenido tiempo de saltar en paracaídas antes de estrellarse? Una tercera hipótesis es que el avión colisionó por problemas de visibilidad debido al mal tiempo. Las fuerzas aéreas estadounidense y británica salieron en su búsqueda hasta en 13 operaciones de rescate que resultaron fallidas, por lo que a final de mes toda la tripulación fue considerada como desaparecida en acción, y las familias fueron informadas. En el caso de Celso, la persona de contacto fue su esposa Irma. En el diario de guerra del 82 Escuadrón encontramos abundante documentación sobre la desaparición del avión número 41. Cuenta, por ejemplo, con el testimonio de tripulantes de las otras 2 aeronaves, incluyendo un esbozo del punto donde fueron divisados por última vez. Los informes recuerdan que el avión contaba con bastante combustible, por lo que podría haberse estrellado en un radio muy amplio de la selva, y que la explosión de las municiones que transportaba podría haber dispersado los fragmentos en un área muy extensa, imposible de divisar desde el aire debido a la frondosa vegetación. Una segunda teoría es que el accidente se hubiese producido al llegar a la zona de Silchar, pues se trata de un territorio montañoso donde el terreno asciende bruscamente hasta los 2000 metros de altitud, y que desde el avión no habrían divisado por culpa de la nula visibilidad. Los meses, años fueron pasando y las familias seguían sin noticias de los desaparecidos. A la angustia de no conocer el paradero de sus seres queridos, se sumaban también complicaciones legales. Esto fue así hasta el 11 de febrero de 1946, cuando una comisión declaró a los tripulantes del avión 41 oficialmente muertos en acción. Quizá llegue el día en que se encuentre algún resto que ayude a esclarecer el caso. Mientras tanto, el nombre de Celso es recordado en 2 monumentos. Uno en el cementerio militar estadounidense de Manila, Filipinas, junto a los nombres de más de 32.000 conciudadanos grabados sobre el muro de los desaparecidos. Y también en la ciudad china de Nanjing, en un monumento en honor a 3.330 aviadores de varias nacionalidades que cayeron luchando contra el ejército japonés. Y con este vídeo, guripas, nos sumamos al recuerdo del teniente Mosteiro.